Sean nuevamente bienvenidos a este su espacio Cuanta, donde la escala hace la diferencia. Estamos aquí de regreso con la doctora María Guadalupe Ferreira, quien nos está hablando acerca de su artículo dedicado a la investigación de nanopartículas a base de sílice con biocompuestos fluorescentes. Entonces, continuando un poquito con la entrevista, queríamos preguntarle, doctora, ¿cuál fue la importancia de mantener la forma esférica de estas nanopartículas? ¿O es posible que haya una alteración en su forma y que sea distinta? Muy bien. El hecho de que sean nanopartículas esféricas ayudaba mucho, bueno, ustedes como nanotecnólogas que ya lo saben, a aumentar el área superficial, y eso a mí me ayudaba para que yo pudiera insertar, por decirlo de alguna manera, más compuestos en una nanopartícula. El hecho de que fuera redonda también permitía, o la hipótesis que teníamos, era que iba a ayudar a que entrara de mejor manera a través de la membrana celular, que a final de cuentas sí fue lo que ocurrió cuando nos dimos cuenta en la microscopía confocal que sí estaban entrando una muy buena cantidad de nanopartículas a la célula. El escoger un tipo de nanopartícula con otra geometría, por ejemplo, algún tipo de estrella o de otro tipo, comprometía un poco más el trabajo, ya que podía causar algún tipo de cortadura a la membrana, por decirlo de alguna manera, o que no se internara o no tener la suficiente capacidad de insertar los compuestos de palo azul. Así que eso fue algo muy importante que se tuvo que hacer para asegurar que fueran de esta forma como esféricas, como redondas, y que con eso pudieran atravesar sin ningún problema la célula. Muy bien, doctora. De hecho, nuestra siguiente pregunta va muy relacionada con la forma y es el tamaño. En caso de que la nanopartícula fuese un poco más grande o pequeña al tamaño estipulado, ¿puede cambiar algún efecto que pueda tener? Sí. De hecho, se recomienda que para este tipo de estudio las nanopartículas sean más o menos entre 60 y 90 nanómetros. Si son mucho más grandes, se corre el riesgo de que aplaste de alguna manera la célula o que la rompa o que interfiera con los mismos procesos celulares. Entonces, más grandes de 120, 150, 200 nanómetros no está recomendado. Mucho más pequeñas, hablando por ejemplo de 5 o hasta 10 nanómetros, tampoco se recomienda, ya que en la literatura se habla de que hace como un efecto como de trampolín, o sea, entra y la misma célula lo bota, como que lo reconoce como un invasor y lo aleja, lo saca sin ningún efecto, entonces tampoco se recomienda. Otros autores hacen una referencia como si fuera un proyectil, una bala, de que pues nada más pasa, pero no se queda internalizada, sino que fluye con todos los demás fluidos que salen en la célula. Entonces, entre las medidas que mencioné, es lo más recomendable. Bueno, entonces mencionó en la pregunta pasada acerca de que invaden y que tienen que salir. Entonces, estas nanopartículas, ahora sí centrándonos un poquito más, ¿representan un riesgo al no ser eliminadas? O si más bien son acumuladas dentro del organismo, ¿se tiene alguna vía de eliminación o se tienen que quedar ahí? Ok. El tipo de nanopartículas que yo sinteticé era un tipo de óxido de silicio, y de este tenemos dos diferentes, que es una forma cristalina, una forma amorfa. De la forma cristalina se sabe que tiene efectos secundarios negativos en la célula. De alguna manera la célula reconoce que es cristalina y no la puede eliminar, no la puede desechar, se queda ahí, y eso es malo, porque en lugar de llevar el vehículo, bueno, de usar este vehículo que lleve los compuestos y después salga, se queda, y la célula de alguna manera como que se asfixia, porque no sabe qué hacer y se puede acumular. Sin embargo, en este estudio, y la literatura también lo decía, teníamos que obtener nanopartículas con una morfología, se llama amorfa, que no tuviera un arreglo. Ustedes ya lo conocen, los alumnos de nano también lo conocen, y el hecho de que tuviera este arreglo amorfo permitía que la célula lo reconociera y lo eliminara como un desecho más. Entonces la nanopartícula funcionaba como un vehículo, dejaba los compuestos y se retiraba. Y justamente hablando sobre este modelo amorfo, ¿trae otras ventajas al nanosistema? Nosotros veíamos que el hecho de no calentarla para darle una estructura diferente no implicaba más procesos, y la superficie era muy fácil, por ejemplo, de funcionalizar, que es lo que llamamos para integrar el nanosistema con los compuestos de palo azul. También es importante mencionar que no se unían así solamente solas, sino que sí tenía que usar como un puente que ayudara a que estos se enlazaran
para que después, cuando yo lo quisiera, el puente romperse y de liberar los compuestos de palo azul. Entonces sí era muy relevante que tuviéramos esas características, tanto de la forma, bueno, la cristalinidad y en la superficie que tuviéramos los grupos funcionales adecuados para hacer las reacciones químicas correctas y que se hiciera esta unión. Bueno, entonces ahora algo, yo creo que muchos ahí en casita, el palo azul es algo que todos tomamos, ¿no? Que muchas personas con problemas de riñón toman, porque es algo muy conocido, es algo de la herbolaria mexicana. Entonces, ¿qué implicaciones o el tomar el palo azul ayudaría? No. En este estudio, lo que nosotros hicimos fue, sí, extraer los compuestos de palo azul, no como si fuera un té, usábamos una técnica que es una destilación, que es parecida a hacer un té, pero no hacíamos un té. Hacíamos esta técnica de destilación, extraíamos estos compuestos, pero los extraíamos con diferentes solventes. Usábamos agua, alcoholes y veíamos cuál era la que tenía mejor resultados en cuanto a la extracción. Ahora, en casa, me imagino, siempre lo preguntan, entonces si me tomo una tacita de té, ¿ya con eso evito el cáncer? La respuesta es que no. En este estudio nosotros nos dedicamos a separar las moléculas que se encontraban dentro de ese té o de este compuesto, bueno, de este líquido que nosotros obteníamos, y hay cientos de moléculas. Usamos técnicas de cromatografía especiales para poder separar esos compuestos y yo al final obtenía los compuestos que se necesitaban para este estudio. ¿Cómo sabía cuáles eran los compuestos? Primero los analizábamos en resonancia magnética nuclear, veíamos la estructura, la conformación química y después la fluorescencia. Entonces, las moléculas que cumplían con esos dos requisitos de la estructura que yo estaba buscando más la fluorescencia eran las que yo tomaba para hacer este estudio o las que tomé para este estudio. Muy bien, doctora. Dicho también, nuestra siguiente pregunta va relacionada con las propiedades de estas nanopartículas. ¿Podría explicarnos el papel que juega la carga eléctrica en estos sistemas cuando hablamos sobre las aplicaciones biomédicas? Sí. De hecho, muchos de los nanosistemas que se usan tienen el problema de que no se pueden internalizar, vamos a decirlo de manera como natural, como que la célula lo rechaza. Entonces, cuando se tienen esos casos, se tienen que hacer 2 o 3 cosas, que pueden ser con compuestos químicos para abrir la membrana o mecánicos, que son más riesgosos ya que puedes romper la célula. En mi caso, el hecho de tener una carga eléctrica positiva, que fue lo que nosotros habíamos encontrado, permitía que la carga negativa de la membrana de la célula la absorbiera como de mayor facilidad. El mecanismo estamos trabajando para determinar exactamente cuál es, suponemos que es un mecanismo más como de difusión, pero todavía nos falta establecer con más detalle esos mecanismos. Bueno, doctora, y por ejemplo, ¿existe la posibilidad de que al ingresar estas nanopartículas a la célula existan ciertas mutaciones y que estas mutaciones tengan repercusiones, por decirlo, negativas? Sí, de hecho, las células de cáncer se consideran como células mutadas, porque el mecanismo por el cual se da el cáncer de mama hormonodependiente, que es en el que yo me enfoqué, es que se generan estrógenos. Estos estrógenos llegan al núcleo y en el núcleo se dan las señales para que se empiecen a producir una gran cantidad de células. El problema es que al producirse una gran cantidad de células muy rápido, hay algunas que se mutan y por eso tenemos esto que llamamos cáncer. Entonces, a final de cuentas, son células mutadas. Lo que tratábamos de hacer con este estudio es que esas células mutadas, no las sanas, sino las células que estaban mutadas, absorbieran este vehículo que lleva los compuestos de palo azul y no revertir como tal la mutación, pero sí detenerla, porque estas células también reciben esas señales de estrógenos, entonces empiezan a reproducir también ellas y se va generando ya lo que se conoce como un tumor. Entonces la idea del proyecto era que este vehículo sirviera como freno para que esas nanopartículas no siguieran creciendo y pudiéramos detenerlo. Repito, no estábamos buscando quitar los quimioterápicos que se usan, no, sino más bien coadyuvar para que se usaran menos y también hubiera menos efectos secundarios en los pacientes.
La ventaja también de usar compuestos de la herbolaria es esa, que se ha visto que los efectos secundarios son mucho menores que los que se usan, por ejemplo, con compuestos químicos. Muy bien, doctora. ¿Y a la hora de la investigación existió algún comportamiento de rechazo a los nanosistemas desarrollados por parte de la línea celular utilizada? No, nosotros no tuvimos rechazos, usamos la línea celular MCF7 que es específica para cáncer de mama hormonodependiente, y algo bien curioso fue que también usamos una línea celular normal y también se lograban internalizar, y después la pregunta era, bueno, entonces si se internaliza en las dos, ¿habrá alguna diferencia? Y la respuesta es que sí. La célula sana no lo reconocía como algún agente, entonces desechaba las nanopartículas, pero las células que sí tenían esta respuesta lo aceptaban y se dejaban de producir estas células malignas, por decirlo de alguna manera. Bueno, entonces, por ejemplo, está hablando mucho de hormonas y aquí entran claramente los estrógenos. Por ejemplo, para aquellas personas que tienen algunos problemas de desbalance hormonal, ¿les afectaría de alguna forma? Nosotros, con lo que hemos investigado, creemos que no del todo, ya que esas personas sí requieren un tratamiento especial. Si tienen problemas de hormonas, lo que se ha visto, que hemos estado trabajando, es que deben de llevar su complemento de hormonas, y aparte, cuando tienen cáncer de mama, por lo regular es un cáncer de mama diferente, porque este no depende tanto de las hormonas. Entonces, en este caso particular, creo que no se vería tan comprometido, porque no es el tipo de cáncer al cual va dirigido, sino que posiblemente sea otro tipo diferente. Muchas gracias por su respuesta, y antes de despedir al programa nos gustaría preguntarle cuál fue su experiencia trabajando con un equipo multidisciplinario en esta investigación. Híjole, les agradezco mucho esa pregunta porque quiero aprovechar para agradecer al gran equipo de trabajo que nos ayudó con este proyecto. Primero, a la doctora Miriam Rocío Esteves González, del Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada en la UNAM Juriquilla, quien fue quien nos apoyó con todo para que se pudiera desarrollar el proyecto. De hecho, ella fue mi asesora de doctorado, entonces estoy muy agradecida con ella. Al doctor Gustavo Molina, que también me ayudó con toda la parte de las caracterizaciones, con la parte de la síntesis y demás, agradecerle también a él. A la doctora Marta Cruz Soto, de la VM, aquí en Querétaro, quien también nos ayudó con todas las pruebas bioquímicas, biológicas, para determinar justamente los modelos que eran más adecuados para las células. Y aquí a la UAC, a Ciencias Naturales, porque ahí fue donde hicimos todo este desarrollo para determinar el comportamiento de las células con los compuestos de Palo Azul. Muchísimas gracias. No, al contrario, agradecemos muchísimo a la doctora Guadalupe Ferreira por compartirnos un poco sobre este interesante artículo. Valoramos en gran medida el tiempo que se ha tomado. Le deseamos a usted y a todos los colaboradores de este artículo muchísimo éxito en el futuro, y esperamos verla nuevamente por aquí, en este su espacio, doctora. Por lo tanto, mi compañera Jessica Valeria y yo, su servidora Delia, nos despedimos de ustedes el día de hoy en este episodio de nuestro programa Cuanta, un espacio donde la escala hace la diferencia. Hasta la próxima. Gracias.